Uno de los retos, ¿verdad?, más principales en esta época es poder, ¿verdad?, promover. Yo soy un fiel creyente de los dones del Espíritu Santo y promover, ¿verdad?, lo que son los dones espirituales, la presencia del Espíritu Santo en la vida del individuo, en la vida de la iglesia. Y uno de los ejercicios o dones más importantes para edificar precisamente la obra del Señor es la profecía. Así que lo que voy a compartirles en esta noche en nada le desautoriza o desacredita el don, todo lo contrario. La intención es concientizar de que es necesario seguir promoviendo que Dios hable, Dios se manifieste, pero también uno como obrero, como líder o pastor, poder tener la oportunidad de discernir también cuando estos ejercicios de la esfera espiritual están comprometidos por alguna disfunción en el individuo. Imagínese, usted puede ser la persona más sana del mundo y cuando usted recibe inspiración de Dios a nivel profético, tiene que, para llevarlo a cabo, ejercer un filtro, un ejercicio de sabiduría y saber cómo comunicarlo en el momento, cómo comunicarlo. O sea que si estando uno sano necesita unos protocolos y un ejercicio llamado sabiduría, imagínese cuando la persona tal vez no goza de una sanidad en su mundo interior. De ahí el aspecto de trastorno mental. Hoy vamos a estar cubriendo qué es trastorno mental, cuál es la función específica de la profecía, la diferencia entre trastorno mental y trastorno de personalidad, que ese será un segundo curso en la segunda sesión de esta escuela, y conocer algunos rasgos, algunos síntomas muy particulares acerca del trastorno mental. También vamos a poder distinguir cuándo el trastorno, ¿verdad?, es de la persona y cuándo es algo que es opresión espiritual o en el mundo espiritual que la persona está sufriendo. Así que la idea es poder concientizar que no toda profecía necesariamente es de Dios. Segundo, es posible profetizar, pero hay un compromiso a nivel del funcionamiento de la persona. Por eso es que tal vez usted no se sorprenda ver individuos o personas que ejercen dones proféticos, pero se ven raros en su manera de proceder, en la manera de funcionamiento, y hasta es cuestionable de dónde viene la inspiración. Y lo más importante es que la profecía, cuando Dios habla, Dios no da un mandato de que usted tiene que sujetarse ciegamente a esa palabra, a ese ejercicio profético, porque la forma de validar si la palabra es de Dios es que armonice con la palabra de Dios y segundo, entre en cabal cumplimiento. Esto es mucho más importante en esta época porque si usted tiene Facebook o redes sociales, usted va a continuamente recibir profecías cada 10 minutos y profecías de manera, ¿verdad?, bien majestuosas, bien extraordinarias, con fecha, hora, lugares específicos, y el problema es, crea mucha sensación, crea que mucha gente se afecte, otra gente también pues queda seducido ante dicha palabra, y cuando pasa la fecha, pasa el día y no se cumple nada, pues nadie asume responsabilidad. Entonces, si se dan cuenta, va creando un desprestigio acerca del ejercicio profético, el cual no debemos tolerar. ¿Por qué? Porque la profecía tiene un don, tiene una responsabilidad particular para la edificación de la iglesia. Así que, lejos de ser, ¿verdad?, una intervención en la cual se critique el don profético, todo lo contrario, es para afirmarlo, validarlo, pero como Dios manda, en orden. Amén. Así que déjenme hablar acerca de 3 principios acerca de la profecía. Dame la próxima slide. Primero, si ven como dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20-21, declara lo siguiente. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal.
Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo primero, es fundamental conocer que cualquier ejercicio profético, para que sea validado o legítimo, tiene que armonizar primero con la palabra, y segundo, usted no puede profetizar por voluntad propia. Tiene que ser una experiencia donde Dios la inspire. Por lo tanto, tenga mucha prudencia, porque usted puede encontrar, por ejemplo, congresos proféticos, donde tal vez usted lo invitan y la persona que está ministrando, pensar que puede tener una palabra para cada persona que pasa al frente y se acerque. Aquí lo bien importante es, la profecía es una experiencia que surge como inspiración de Dios. Entonces, analice y piense. ¿Dios va a estar en el interés de hablarle a cualquier persona sin tomar en consideración el que puedan estar buscando validar sentimientos, agendas o cuestionamientos de un corazón que esté cauterizado, por ejemplo? ¿Está Dios interesado en promover el ego de una persona por el hecho de que tenga un título como profeta o porque la persona esté ejerciendo dentro de un evento, un congreso, y Dios está obligado a hablar para poder honrar o legitimizar el don, el llamado de dicha persona? Cuando en realidad todo ejercicio de la evidencia de Dios tiene que siempre evidenciar el que glorifique a Cristo, no que glorifique a la persona. Porque si glorifica a la persona, ya eso es un elemento que usted tiene que utilizar como criterio para ser muy cauteloso si usted va a someterse a dicho ejercicio o le va a dar la validez o la credibilidad que pretende. Recuerde que muchas veces en estos escenarios donde, ¿verdad?, se profetiza, el cual vuelvo y oriento, creo en la profecía. Es necesario la profecía. La profecía tiene una función extraordinaria e irreemplazable en la experiencia del creyente y de la iglesia. Lo que estamos aquí planteando es la explotación de dicho ministerio, el abuso de dicho don, y lo más terrible, que no atente contra la gloria de Dios o lleve a que las personas desprestigien dicho ejercicio. Porque si se da cuenta, se ha tomado la profecía y se ha distorsionado de una manera muy aguda. Y lo que queremos es promover el don, pero tampoco promover el desorden. Así que, para beneficio de cada uno de nosotros, la profecía, la inspiración, cuando surja, tiene que armonizar con la palabra de Dios. Y segundo, es inspiración exclusiva del Señor. Lo cual significa, no estoy autorizado yo profetizar por voluntad propia. No está autorizado yo profetizar como un asunto de que es mío, o por promover un ministerio, o porque soy la persona que categorizan como el profeta, porque aún personas con el ministerio auténtico y legítimo han dado testimonio, son profetas, pero no todo el tiempo Dios habla. Significa que usted puede venir hacia esa persona, o inclusive puede venir al altar y pedirle a Dios: Señor, háblame, dame una palabra. Dios puede hablar, como que también Dios no hable. Dios no está obligado a hablar cada vez que usted lo solicita y lo demande. Ahora, sí hay un escenario donde usted puede demandar que Dios le hable y usted consiga palabra, y es en centros espiritistas, santería, brujería, o le lean las cartas, porque ya eso tiene otra intención y otra agenda. Pero si se refiere a Dios, recuerde, la intención fundamental del Espíritu Santo es que seamos guiados por la profecía más fundamental. Y se va a sorprender cuál es: la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante usted tener la oportunidad de tener un conocimiento básico y certero de la palabra de Dios, porque cualquier profecía que usted reciba, todo lo que Dios le va a demandar y pedir es: no le des validez de inmediata,
no le des credibilidad inmediata, por más buena que sea, por más que te edifique, sin primero pasarla por el sedazo de la palabra, y segundo, esperar su cumplimiento. Así que le es muy útil usted tener ese filtro. ¿Por qué? Porque muchas personas han tomado decisiones equivocadas, han tomado decisiones desastrosas, que inclusive han marcado su vida personal. ¿Por qué? Por una profecía tomaron decisiones a prisa. Vuelvo y les repito, usted recibe una palabra y le presionan en el momento, en el ambiente, en el escenario. Inclusive el profeta le puede poner a usted presión, tienes que aceptar esta palabra, inclusive tienes que actuar basada en esta palabra. Algunos lo adornan o lo acompañan con intervenciones bien extraordinarias. Necesito una aportación o una ofrenda suya para que esta palabra se lleve a cabo hoy porque tiene un deadline. O necesito que usted haga este ejercicio, esta acción o la valide. Sujétese a lo que la palabra indica, por más presión que le sometan. Tal vez el ministro o la persona que le brinda la palabra se enoje y se enchisme con usted. Lo importante es que Dios esté contento con usted. Usted no se va a morir, ni el diablo se lo va a llevar, ni lo van a matar cuando salga de la iglesia, ni le va a caer un rayo por usted resistir, dar validez ciega a una palabra profética por el capricho de un ministro o de un individuo, que es lo que ha destruido a tanta gente, porque no hay un manejo precavido, prudente y reverente a dicho ministerio. Así que, ya entendió, la profecía tiene que ir acompañada por confirmación de la palabra y segundo, tiene que ser inspiración de Dios. Así que, por lo tanto, si usted inclusive experimenta que Dios tiene una palabra para usted dar, es altamente recomendable que la pase primero por el filtro. Usted la medita, Señor, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cómo surge esta inspiración? Armoniza con la palabra. ¿Por qué? Porque si Dios lo va a utilizar en este don, no se sorprenda que el Espíritu Santo lo vaya adiestrando. ¿Por qué? Porque la profecía, aunque es inspiración de Dios, la palabra profética siempre está sujeta, ¿sabe a quién? Al profeta. Dios te puede inspirar, pero usted es el que tiene que manejar esa inspiración. Ha habido ocasiones, o sea, yo no soy profeta, pero he tenido experiencias donde he profetizado. Y ha habido ocasiones donde la palabra Dios me la da, yo la retengo, la examino, la evalúo, y he tenido que esperar el momento y el tiempo adecuado para ministrarla. Eso se llama filtrar, discernimiento, aprender a manejar la inspiración profética y comunicarla en el momento adecuado. Y eso no es retar el orden de Dios, eso no es retener la palabra profética, eso es ministrar con orden. Inclusive, el mismo San Pablo declara que si hay profetas, no todos salgan profetizando todo de un golpe y un cantazo, porque en vez de ser un servicio de edificación, se va a convertir en una gallera dentro de la misma iglesia. Entonces usted encuentra gente que dice, no, porque lo que Dios me está dando no lo puedo callar, o no lo puedo controlar, o tengo que hablarlo porque si no me muero, mejor aprenda a sufrir esos episodios, no se va a morir, porque inclusive la Escritura declara, si hay profetas, profeticen todos, pero uno a uno por orden, y que haya una persona que escuche, juzgue e interprete. ¿No es eso orden? Así que en ningún momento la Escritura impide que profeticemos, pero demanda un manejo organizado y ordenado para dicho ejercicio profético. Y encontramos que mucha gente en este país le encanta la profecía acompañada de desorden. Entonces lo que quiero que entienda, eso abre espacio para confusión, abre espacio para hacer daño y abre puertas para que el enemigo también se infiltre y le ministre a unos cuantos que ya están a punto de descarrilarse, le da la patada final. Así que lo que quiero que comprenda es, creemos en la profecía, pero creemos que tiene que ser manejada y comunicada en el orden que Dios requiere. ¿Cuántos dicen amén o están de acuerdo? Dame la próxima. Otro principio de la profecía, y este es sumamente importante, no lo olvide. 1 Corintios 14:3 declara, el que profetiza
habla a los hombres para estas tres finalidades: edificación, exhortación y consolación. Repítalo conmigo. Edificación, es para que se le grabe. Exhortación y consolación. Usted quiere tener discernimiento y filtro acerca de palabra que Dios le emita o le declare. Aquí está uno de los filtros. Está hablando específicamente de la función de dicha inspiración profética. Una cosa es la palabra que le den, que tiene que armonizar con la palabra de Dios, debe ser inspiración de Dios. Y aquí está el propósito de dicha intervención. Y si lo medita y lo analiza, encuentra que estas tres funciones van orientadas a fortalecer la relación del individuo. ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué significa? Va intencionada para edificar, exhortar y consolar. ¿Qué es edificar? Va a ir dirigido a poder añadir crecimiento, añadir sabiduría, añadir destrezas, añadir manejo, añadir comprensión o entendimiento acerca del carácter de este Dios de manera particular. La inspiración profética que edifica siempre va a estar intencionada para acercar al individuo a una relación más íntima y de mayor dependencia. ¿Con quién? Lo cual significa, no está intencionada para que el individuo dependa y se enfoque en el que profetiza, en el ministerio de dicho individuo que profetiza, o dirigido a otros recursos. La edificación tiene que ir exclusivamente dirigida a que fortalezca la relación de ese individuo con Dios, lo cual significa, mientras más la persona es edificada, más su relación con Dios es de inspiración de paz, de serenidad, de mayor dependencia, mayor confianza, en otras palabras, fe. Así que siempre que usted lea en su Facebook alguna red profética, porque ya está institucionalizada, siempre pase el filtro. Esto que yo estoy escuchando, esto que yo estoy leyendo, esto que están avisando, ¿me edifica en algo? ¿Me acerca a Dios en amor o me acerca a Dios en temor? En este país hay una tendencia bien extraordinaria de que profecías que inspiran miedo hace que la gente busque de Dios. Entonces, cuando la profecía no se cumple, el mismo espíritu de miedo que los llevó a acercarse a Dios, bajo la motivación equivocada, hace que la gente se enfríe, no promueva esa relación con Dios, así que tiene un efecto tóxico. Aunque sea verdad, la profecía más simple tiene un efecto tóxico porque se supone, según lo que usted está entendiendo aquí por la palabra de Dios, con la profecía no se juega. Esto no es el Vocero, esto no es el Daily Post, esto no es el National Enquirer. La profecía no es para utilizarla para sensacionalismos, para generar escándalos, para yo tener un coraje con alguien y ese coraje lo disfrazo con una palabra de juicio y entonces a través de ese malestar mando toda una civilización, todo un país al mismo infierno. Esa no es la intención de la profecía. Por eso, cuando yo navego las redes sociales y me encuentro con estos episodios, no pierdo tiempo a refutar, no pierdo tiempo a declarar lo que dice la palabra, porque hay gente que lo lee, le da credibilidad. Nada más el usted darle share ya es una credibilidad. Entonces, algo que ese episodio sí generan es que las personas que no se dan la oportunidad, o más bien el privilegio de discernir las palabras proféticas, y muchas de ellas inspiradas por temor, va a ver que son personas que se cargan de ansiedad, que se cargan de afán, que se nutren de temor.
Y entonces Dios no es un autor, no promueve, el Espíritu Santo jamás promueve una relación basada en pánico, una relación basada en ansiedad, una relación basada en miedo, porque esto es precisamente lo que Jesús vino a combatir en la experiencia del creyente. ¿Cuántas veces usted no encuentra a Dios o al mismo Jesús hablando en el Evangelio o a través de los apóstoles el manejo de la ansiedad, el manejo de los miedos? Entonces, por el otro lado, usted encuentra gente que a través del don profético lo que hacen es inspirar temor, inspirar miedo, inspirar duda. Así que cuando usted encuentre estos episodios de gente hablando de un meteorito, gente hablando de un tsunami más grande que esta isla, gente hablando, ¿verdad?, de una destrucción masiva, vuelvo y lo oriento. Dios no opera de esa forma. Algunos llegan al extremo que saben el día, fechas, horas. Entonces, de lo que cuestiona, pues entonces esa persona tiene acceso, tiene revelación a una información que yo no tengo, así tendrá Dios preferencia. Eso está en contra de la palabra. Eso está en contra de la palabra. Así que lo que quiero que entiendan es, tenga mucha prudencia, mucha cautela a quien usted le da oído. Y si se lo da, aprenda a refutar. Aprenda a tener criterio. Vuelve y lo oriento, Dios no te va a condenar, Dios no te va a juzgar, Dios no te va a matar en el momento. Yo he escuchado profetas decir, si no aceptas esta palabra, cuando salgas por allá afuera, no sé responsable, algo te va a pasar. Óigame, ¿quién va a utilizar el criterio? O, ¿verdad?, el criterio propio si está sometido a una amenaza. Y lo que quiero que entienda, Dios no trabaja así. Aunque usted vea milagros, aunque usted vea señales, aunque la persona tenga reputación, si la tiene, entienda esto, Dios no se vende por nadie. Dios permanece fiel a su palabra, no a un hombre, no a un ministerio particular. Por lo tanto, sea usted fiel a los dictámenes de la palabra y le irá bien, le irá bien. La segunda función de la profecía es exhortar. ¿Qué significa? Va muy dirigida a cuando usted tenga momentos en la cual desaliento, desánimo, o necesite episodios de paciencia, Dios te reanima a continuar en ese proceso de poder permanecer vinculado a Él, poder seguir creyendo, poder seguir confiando, poder seguir esperando. Y usted dirá, pero ¿y estos episodios de desierto o de espera? Recuerde que la Escritura declara que ninguna de las promesas se llevan a cabo si a menos usted no primero logra superar los tiempos de paciencia. Así que no todo tiempo Dios contesta con urgencia. Usted puede tener urgencia y usted quiere que Dios conteste para ayer. Se va a dar cuenta que muchas veces usted se desanima, pierde energía, pierde ánimo, o la fe le tambalea. No se sorprenda si Dios le envía una palabra para exhortarle. No te quites, sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque dicha palabra va orientada, va dirigida a que usted permanezca enfocado. Recuerde, Dios nos va a ayudar de manera sobrenatural para poder estar en este camino. Ninguno de nosotros lo podemos lograr con nuestros recursos, con nuestra piedad. Todo es exclusividad del Señor. Por lo tanto, esta experiencia va a ser de mucho, ¿verdad?, de mucha fortaleza, porque va a encontrar, en vez de Dios caerte a palo, Dios te va a exhortar. Va a haber momentos y episodios donde usted se siente desanimado, descualificado. Algunos va a interpretar, pues me siento hipócrita, y eso es bien peligroso porque entonces usted empieza a coquetear con la idea, pues a lo mejor no ama a Dios, a lo mejor no soy muy sincero con Él, y empieza a negociar su relación con Dios, empieza a mermar sus devocionales, comienza usted a alejarse del Señor. Cuando la Escritura declara todo lo opuesto, acercaos al altar de la misericordia, donde encontrarás y hallarás oportuno socorro. Ese es hablando del sacerdocio de Cristo en el libro de los Hebreos. Así que lo que quiero que entienda, Dios conoce de esos combates que todos sufrimos, porque tu relación con Dios no está diseñada para cancelar nuestra fragilidad. Significa que va a haber momentos donde usted está bien gozoso, bien pompeado, tiene la fe que mueve montañas, y no se sorprenda que va a haber episodios donde no cree ni en la luz eléctrica. Y Dios, en vez de condenarte o juzgarte, te va a exhortar. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya se siente de esa manera, que se siente hipócrita, que se siente que no es sincero en su relación con Dios, ya tiene toda la condena que necesita. Dios no necesita añadirle más carga.
Por eso es tan importante que usted vaya conociendo el carácter de Cristo. Por eso cuando usted lee los evangelios, lee el proceder de Jesús, va conociendo su personalidad, va conociendo su carácter. El Espíritu Santo te va a dar revelación de su personalidad y es lo que te va a ayudar en esos momentos de escasez o momentos de debilidad o fragilidad, usted permanecer ahí, no descualificarse, no quitarse, porque mucha gente se encuentra en esta situación, pues no soy sincero en mi relación con Dios, no soy sincero en Él, me siento hipócrita, estoy descualificado. Mire, la verdad es, desde el primer día estábamos descualificados. No hay nada bueno en nosotros que Dios pueda utilizar. Usted va a descubrir la mayor revelación, que todo es por su gloria y su misericordia. Así que cuando Dios lo exhorte, que es estimularlo a continuar la carrera, algunos de ustedes que están en ministerio se van a ver tentados a renunciar al ministerio, o a tomarse unas vacaciones y no regresar. Algunos quieren soltar el llamado o inclusive rebelarse contra el llamado y usted va a encontrar que Dios no se va a sentir, ¿verdad?, amenazado por tu postura, sino todo lo contrario, te va a exhortar, va a ser empático, va a validar tus sentimientos, pero te va a exhortar, no te quites, siga adelante, mantente en pie, sigue creyendo, tu recompensa se acerca. Y esto lo que promueve es un segundo aliento en lo que la promesa se cumple. Y tercero, la consolación. ¿Leyó bien? Consolación, no juicio, no condenación. Dice consolación, no condenación. Esta escritura es fundamental que usted se la memorice. Es más, hágase un cuadro de ella. Lléveselo en su corazón en todo momento. Cualquier profecía que no se sujete a estos principios, usted puede retarla. Consolación significa que cuando te encuentres en el suelo, cuando te encuentres decaído y te encuentres en una situación donde no eres digno ni tan siquiera de levantarte, Dios en su gracia vuelve y te levanta, vuelve y te restituye. Es el episodio típico que mucha gente sufre, experimenta, que piensan que Dios los va a acabar de hundir y Dios de manera misericordiosa y clemente los restaura, los valida y los reanima a continuar adelante. Significa que la profecía tiene una función de traer esperanza, poder validar las promesas de Dios y que la persona no pierda el enfoque en la fe en el Hijo de Dios. Así que edificar, exhortar y consolar son los principios fundamentales, el filtro que usted necesita desarrollar de que la profecía proviene de Dios. Dame la próxima. ¿Por qué consideramos? No, me brincaste una. Ajá. ¿Por qué hablamos del trastorno mental y el ejercicio profético? Esta palabra lo confirma. Y confirma dicho fenómeno. Jeremías 23, 26. Dios en el Antiguo Testamento advierte lo siguiente. ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. Por eso es que es tan importante que usted tome en consideración este ángulo. ¿Cómo está la persona? ¿De dónde esta persona habla y emite la autoridad para profetizar? ¿Cuál es el estilo de vida que lleva? ¿Cuál es el testimonio que evidencia? ¿Su hogar está en orden? ¿Su vida personal da testimonio? Esos son indicadores de que es importante de que la persona que profetiza tenga equilibrio. Porque muchas veces el don profético te pone en severos aprietos. Hablar en el nombre de Dios no es nada fácil, es algo muy no popular. Pero lo que quiero que entienda es, también uno tiene que monitorear de que el corazón de una persona puede inspirar comunicaciones que no proceden de Dios. O poder la persona otorgarle de que es una profecía, una inspiración de Dios, y no es Dios, es el engaño del corazón de una persona. Por ejemplo,
Hay personas que tienen una autoestima pobre. Se sienten muy inseguros en hablar su opinión o tienen necesidad de atención. No sería sorpresa que muchos individuos hablen en el nombre del Señor, porque una cosa es usted hablar, bueno, yo opino como Juan del pueblo, y todo el mundo, pues, ¿te escucho o no te escucho? Pero cuando alguien se atreve a hablar y decir, tengo esto que hablar en el nombre de Dios, pues por más o que menos le levanta las antenas a todo el mundo. Algún tipo de atención absoluta se garantiza. Entonces hay gente que utilizan esa muletilla, vamos a llamarlo de esa manera, para poder lograr atención, poder sentirse validados, poder sentirse aceptados, o más que nada sentirse que son alguien significativo. Y si se da cuenta, lo utilizan o lo realizan a través de un ministerio profético. Lo cual quiero que entiendan, tu valor como individuo no está ligado al ministerio, no está ligado al llamado, no está ligado a la manera que Dios te utilice. Está ligado al sacrificio perfecto que Cristo rescató y realizó por nosotros. Y hay mucha gente que todavía no tienen ese principio dominado y comprendido. Así que ya usted de por sí es valioso para con Dios. Pero hay gente que no lo interpretan de esa manera. Hay gente que no la ha descubierto. Pues no es sorpresa que utilicen el nombre de Dios. No es sorpresa que hablen en el nombre de Dios. No es sorpresa que interpreten que Dios le ha hablado y resulta ser el engaño de su corazón. Le voy a ser honesto, toda persona que tenga este llamado o Dios lo utilice en profecía, porque una cosa es el ministerio profético, otra cosa es el don de profecía, todos podemos profetizar, dice la Biblia. También hay personas que tienen el don, ¿verdad?, como el llamado como profeta, pero todos están llamados a cumplir estos criterios que usted ya escuchó. Tiene que ser inspirado por Dios, tiene que armonizar con la palabra, tiene que edificar, exhortar y consolar. Y eso es un adiestramiento. Usted se va entrenando a que la palabra que usted recibe o usted declara que es inspiración de Dios, cumpla estos filtros para que cuando la comunique y la lleve, cumpla ese propósito. Pero también entienda de que puede haber episodios donde usted profetice la mentira de su corazón. Por ejemplo, hay personas que se pueden ver retadas o se sienten, ¿verdad? He visto episodios donde personas están profetizando y la otra persona quiere profetizar. Y esa presión, ¿verdad?, del ambiente, esa presión del escenario, esa presión de grupo, o que las personas vengan, mira, dame una palabra, Dios tiene... ha habido personas que inclusive a mí se me han acercado diciendo, Dios me dijo que tiene una palabra para mí de parte tuya. Yo no he tenido inspiración, Dios no me dijo nada. Y eso genera una presión si uno no está parado, ¿verdad?, ubicado correctamente. Muchas veces le tengo que comunicar a la persona, mire, Dios te ha hablado, ¿verdad?, te habrá hablado de esa manera, pero todavía no me lo ha revelado, todavía no me lo ha hablado, así que no voy a cuestionar que Dios te haya hablado, pero no puedo darte una palabra que Dios no me ha autorizado, porque sería hablar fuera de la autoridad del Espíritu, fuera de la autoridad del Señor. Y son presiones que la gente te somete, que usted tiene que aprender a manejar, y más uno que es líder. Y si realmente quiere una palabra, agárrelo, siéntenlo y ábrele la Biblia y dale una palabra directa de los Salmos o de la Biblia. Yo sé que se va a enfogonar porque quieren la palabra mágica, pero vuelvo y lo oriento, la Biblia es la palabra profética final. Vuelvo y lo oriento, hay mucha gente en la iglesia que todavía no han entendido que este don es inspiración de Dios. Es como si hayan trasladado el centro espiritista al evangelio. Es lo más cercano a, ¿verdad?, espiritismo evangélico. Y por eso es que quiero, a través, ¿verdad?, de esta conferencia, que la gente se eduque, que la gente rete, que la gente, ¿verdad?, pueda educar y concientizar a otros, porque queremos la palabra de Dios. Queremos la inspiración de Dios, pero no queremos un espiritismo evangélico ocurriendo aquí adentro. No queremos promover espíritus raros, no queremos abrirle puertas al enemigo, porque sabemos cómo destruye. Así que, alerta, yo puedo hablar en nombre del Señor y descubrir que es mi corazón perverso. Así que Dios nos cuida a todos. Por lo tanto, si usted ha pasado por esta crisis que le pasa a mucha gente, Dios me habló, pero no me he atrevido a hablar.
Tengo una palabra, pero no sé si hablarla. Eso es parte del adiestramiento. Porque usted va aprendiendo a discernir, va aprendiendo a manejar la inspiración. Y no se sorprenda que haya momentos que descubra que no fue Dios nada, que fue el pepper steak con arroz que usted se comió el día anterior. No se alarme, esas cosas ocurren. Ocurren. Lo que pasa es que la gente no es honesta. No es honesta y aquí, ¿verdad? Lo que quiero que entienda, usted no está jugando, ¿verdad? Está tocando vidas. Está tocando vidas, está impactando personas. En la duda, calladito se ve más bonito. Pero siempre que sea una inspiración de Dios, usted pásela por el filtro. No se limite exclusivamente, lo recibí, lo zumbo como lo recibí. Usted tiene que aprender a filtrar y manejar la inspiración. Dame la próxima. Ahora vamos a entrar al aspecto clínico. Ya les hablé y les orienté acerca de los principios de la profecía según la palabra de Dios. Les orienté que hay un manejo muy particular cuando la profecía es inspirada por Dios. La profecía tiene que cumplir una función vital. Y ahora vamos entonces a explorar la parte del individuo, cómo la parte de funcionamiento puede interferir en ese proceso, porque van a descubrir que hay mucha gente que llama la inspiración de Dios a muchos episodios de trastorno de salud mental. Recuerde que la iglesia es por excelencia un hospital. Jesús, parte de su ministerio es llamar lo que está enfermo, sanar lo que está enfermo, llamar a pecadores. O sea, no es sorpresa que mucha gente que se acerque a buscar de Dios tenga necesidad de sanidad, tenga necesidad de que Dios reestructure, tenga necesidad de que Dios transforme. Y esto no es la reunión de arcángeles, querubines, va a ser una reunión donde usted encuentra gente que ama a Dios pero con retos, gente que no conocen a Dios que presentan retos, y gente que Dios va a utilizar donde si usted le ha orado a Dios, Señor, dame el amor de Dios, Dios no va a perder el tiempo en darte ese don, ¿verdad? Por galones. Porque te va a poner o rodear con gente tal vez difícil. Así que, ¿qué es trastorno mental? Trastorno mental es un síndrome. Síndrome significa múltiples condiciones que afectan al individuo, no es una singular. Es un síndrome que se destaca porque hay una alteración clínica que es significativa, no es que sea moderada, es que es significativa. Y mire dónde se evidencia la alteración a nivel del trastorno mental. En la función del pensamiento, el estado cognitivo, en lo que es el afecto de la persona, la regulación emocional y el comportamiento del individuo. Usted quiere evaluar o tomar en consideración si la persona tiene función adecuada como individuo, usted lo que observa es cómo son los procesos mentales, cómo son los procesos de regulación emocional y cómo se maneja conductualmente. Por ejemplo, una alteración cognitiva puede ser personas que interpretan, yo escucho una voz que me dice que tengo que matar a esta persona. Algunos dicen, Dios me ha dicho que mate a tal persona, que robe tal lugar, que apuñale a tal persona, o que haga algún crimen o algún acto delictivo. Usted lo va a encontrar, sale continuamente en las noticias, y usted se cuestiona, ¿realmente Dios habló? Pero esta persona, la que cometió tal acto, está tan convencida de que Dios le habló, de que lo llevó a cabo. Y mucha gente no comprende que un estado de alteración clínica, una crisis de salud mental, puede llevar a la persona a cometer actos o interpretar que Dios le ha hablado. Ejemplo de ello, una persona en un estado de psicosis.
Que puede entonces la persona tener alucinaciones de diferentes rangos. Alucinaciones significa que ve cosas, escucha voces, tiene alucinaciones olfativas, huele algo, o gusta algo, o escucha algo, y nunca fue una experiencia de la dimensión espiritual, fue más bien una alteración, un trastorno del funcionamiento del individuo. Ejemplo, una persona que lleva semanas sin dormir o deprimida, ese estado, por ejemplo, puede llevar a la persona a lo que se llama un estado de descompensación. El cuerpo sufre una alteración, sufre una profunda fatiga, al punto que neurológicamente y químicamente la persona se desorganiza. Entonces la persona, si por ejemplo es cristiano, evangélico, no sería sorpresa, y yo he visto muchos de esos casos, que entra en un estado de psicosis donde Dios le está hablando continuamente. La Biblia ve cosas en la palabra de Dios, pero la persona, la conducta está desajustada, está desorganizada, no se somete a nadie, no está funcionamiento en orden, no va al trabajo, no se alimenta bien, no cumple con la responsabilidad de la familia. Ahí usted está viendo un caso de alteración clínica. Y en breve, más adelante, voy a explicar lo que es la diferencia entre una invasión demoníaca y lo que es una condición clínica, pero lo que quiero es que vaya aprendiendo a discernir que existen episodios que parecieran que es de origen espiritual, pero en realidad es un trastorno de salud mental. Y en la iglesia que estamos en esta época es sumamente importante tener ese conocimiento, porque la iglesia de tal vez hace una generación atrás todo lo resolvía con oración, reprensión, porque era Dios o demonio. Pero el aspecto del individuo, el aspecto del funcionamiento de la persona no se tomaba en consideración. Y usted sabe que la palabra intenciona que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estén ¿qué? Santificados para la venida del Señor. Significa, yo tengo que tener mayordomía de mis pensamientos, tengo que tener mayordomía de mi estado emocional, y tengo que generar gobierno acerca de mi conducta. Es parte de la vida cristiana o la vida espiritual. Y si yo no tengo cuidado de mí o cuidado de mi templo, no es sorpresa que un cristiano se enferme en una depresión, en un estado de ansiedad, un ataque de pánico o una condición de bipolaridad. Nadie está exento si no aplico autocuidado a mi persona. Se lo digo porque muchos de nosotros venimos arrastrando esta filosofía que primero es Dios, primero es la obra de Dios y me olvido yo de mi vida como individuo. Bueno, se olvidaron de la familia, se olvidaron de los hijos, se olvidaron de su salud y muchos de estos titanes que dejaron la vida por el Evangelio terminaron descompuestos, terminaron arruinados, terminaron frustrados, porque en ese celo para con el Señor no se le añadió sabiduría. Y lo que quiero que entienda, Dios no va a utilizar el ministerio para destruir tu vida, todo lo contrario. El primer ministerio es tu familia, es tu vida personal, y Dios quiere balance y equilibrio. Y eso no significa que usted deje de amar a Dios, eso significa llevar el ministerio con sabiduría. Así que el trastorno mental tiene mucho que ver de que la persona pues puede arrastrar una experiencia de raíz de amargura o de heridas de la niñez, o una persona que haya sufrido un trauma severo como tal vez una violación. Un trauma tiene la capacidad de partir la personalidad, afectar el funcionamiento de un individuo. Y puede llevar entonces a la persona, si no ha pasado por un proceso de sanidad, que se promueve mucho en esta congregación, que la persona interprete que Dios le está hablando, pero no necesariamente es Dios. Son episodios de ausencia de regulación emocional, o sea, su corazón le habla cosas y la persona lo interpreta que es una inspiración de Dios. O la persona se crea imágenes y lo llama una visión que Dios le dio. Por eso hay que tener mucha cautela. O sea, cuando Dios se va a revelar, cuando Dios va a hablar o cuando Dios va a hacer una manifestación, no necesita un ejercicio subjetivo. Dios es bien directo y preciso cuando interviene.
Una de las mejores formas de usted evaluar si Dios le habló es que siempre acompaña con certeza y convicción. Siempre que usted tenga el episodio, ¿realmente Dios me habló? Ya usted puede, con eso nada más, con ese cuestionamiento, ya usted puede interpretar, tengo que evaluar esta inspiración. Porque cuando Dios te habla, una de las características de esa manifestación es una experiencia de certeza y seguridad absoluta, que se llama autoridad. Entonces lo que quiero que entienda es, vaya aprendiendo a discernir, vaya aprendiendo a diferenciar o tomar en consideración, porque mucha persona por ahí es profeta de estacionamiento, profeta, ¿verdad?, de esquina, o que tiene una inspiración continuamente de Dios, y eso no es del Señor. O sea, Dios, hay gente que le dice que cada 10 minutos, cada media hora Dios le está hablando. Me encantaría que Dios me estuviera hablando cada media hora. Pero si yo quiero que Dios me hable cada 5 minutos, todo lo que tengo que hacer es meterme la palabra. Y Dios por revelación te va a hablar, pero por inspiración de palabra de ciencia o profética, Dios sabe cuándo hacerlo, y como usted acaba de leer, tiene que ser inspiración. Mucha gente que tiene esta tendencia, lo que están buscando es protagonismo. Mucha gente lo que está buscando es poder ejercer influencia sobre almas débiles. Es poder generar algún tipo de control sobre otros individuos. Por eso es que usted tiene que aprender a cómo manejar esta experiencia profética y saber cuáles son los criterios que la palabra utiliza. Y gente que está enferma en el alma, gente que tiene alteración clínica, son los candidatos perfectos a extraviarse en este ejercicio. Y lo que quiero que comprenda, si ese fuera el caso de la persona, existe formas de cómo lidiar con esa experiencia. Existe herramientas de cómo sanar. Pero vuelvo y lo oriento, mucha gente declaran la sanidad como un episodio mágico, un episodio instantáneo. Y si algo usted va a descubrir en lo que es la experiencia de sanidad interior, es que hay mucha crisis que la persona tiene que aprender a sufrir y tolerar. Y la gente que es muy mágica en sus sanidades no tienen tolerancia al sufrimiento, porque sanar duele. Así que el trastorno mental tiene esta particularidad. Usted ve alteración en la manera en que la persona procesa el pensamiento, lo ve alterado emocionalmente, lo ve alterado conductualmente. En otras palabras, usted va a encontrar disfunción, o sea, va a encontrar lo que se llama incongruencia entre sus ideales y cómo lo lleva a cabo. Y si se da cuenta, como que todos nosotros en cierta medida estamos medio trastornados. Gracias a Dios que estamos en el Señor, ¿verdad que sí? Por eso es que dije, no se agite, la definición es bien específica. Un trastorno tiene que ser una alteración significativa. Hay días que yo me levanto virado, eso no significa que estoy trastornado. Eso es un mal día. Hay otros días que estoy feliz, hay otros días que estoy tranquilo. Perfecto. Después que haya funcionamiento, no hay problema. La alteración significativa es que la persona no pueda trabajar, rompa relaciones, afecte el entorno, se meta en problemas con la ley, pone en riesgo su salud o su funcionamiento como individuo y no tiene un plan de cuidado o un tratamiento de autocuidado. Eso es un trastorno, eso es una alteración. Y si no lo sabía, aún los creyentes no están exentos de un episodio de esta naturaleza. Los cristianos pasan por episodios depresivos. Los cristianos viven episodios de ansiedad. Los cristianos pueden experimentar episodios de psicosis. ¿Por qué? Porque aunque amamos a Dios, no estamos exentos de que somos carne y somos frágiles. Dios te va a ayudar a que tengas gobierno sobre tu persona. Dame la próxima. Algo bien particular acerca de los trastornos es que siempre van asociados con una experiencia de estrés significativo. Y hago esta mención porque es una gran diferencia lo que es el trastorno de personalidad. El trastorno mental se destaca de que la persona no solamente tiene una alteración a nivel de los procesos de pensamiento, los procesos emocionales y la conducta,
sino que también le acompaña una alteración a nivel ambiental, sea estrés significativo a nivel de las relaciones humanas, a nivel de lo que es el área laboral. Por ejemplo, hay personas que a través del estresor del trabajo, o lo económico, o de enfermedad, o alguna crisis de familia, crisis de separación, crisis de pérdida, crisis de divorcio, la persona se deprima. O la persona tenga un episodio mánico de alteración emocional. ¿Por qué? Porque fue expuesto a un estresor severo. Y lo que quiero que entienda, usted puede orar, usted puede tener una relación con Dios, usted puede ayunar, usted puede tener una relación saludable con Dios. Eso no significa que usted va a estar ausente o exento de aprender a manejar estresores. Un ejemplo vivo, mire el caso de Elías. Elías era un hombre de Dios, Dios le hablaba, y en su proceso personal tuvo un episodio depresivo severo, cuando después de matar y destruir la adoración de Baal y de Acera, Jezabel le mandó a cortar la cabeza. Cualquier hombre sale deprimido si una mujer le hace eso. Pues dice que huyendo de la mujer, cayó en una crisis de desaliento. Y si usted lo medita, mucho de ello ocurrió por la fatiga corporal que él experimentó. No porque estuviera mal de acá arriba, no porque espiritualmente estaba descualificado, el hombre estaba bien saludable, pero la fatiga del ministerio, la fatiga de enfrentar la idolatría del país, la fatiga de retar a los falsos profetas y luego guillotinarlos, creó una reducción de recursos en él tan formidable que cuando le viene esta otra amenaza lo encontró vulnerable y salió corriendo. Y si usted ve el relato de Elías, no soy mejor que mis padres, mándame la muerte, basta ya Jehová, y se echó a morir. Y si usted observa ese episodio, tiene todos los rasgos de un episodio crónico de depresión. Entonces usted me va a decir que ya dejó de ser hombre de Dios. Me va a decir que su fe no sirve. Me va a decir usted que ya Dios no tiene utilidad para él porque ya no funciona. Si se da cuenta, ¿quién fue el que lo estabilizó? Si no fue Dios. Y bien interesante, ¿Dios lo estabilizó mágicamente e instantáneamente? Pienso que Dios lo puede hacer porque para Dios todo le es posible. Pero si usted ve la experiencia de Elías, ¿qué Dios hizo? Dios permitió que el tipo durmiera. De rato en rato le enviaba un ángel con una jarra de agua y, ¿verdad?, los cuervos con carne. Y el hombre seguía durmiendo. Si usted lo analiza, es la primera manifestación en la Biblia de una hospitalización ambulatoria. El primer capestrano en las Sagradas Escrituras. Sí, medítelo. Si lo analiza, Dios no se le metió por dentro y mi siervo, ahora te voy a dar cristomicina, vas a quedar nuevecito y siga para adelante que todavía largo camino te resta. Yo no veo eso en la Biblia. Lo que sí veo es que Dios dejó que el hombre de Dios descansara. Significa, estaba agotado físicamente. Y cuando la gente se agota físicamente, y esto es bien típico, el burnout en lo que es el ministerio, uno de los episodios que acompaña son episodios depresivos. La persona le falta la fe, no siente orar como antes, no le llama la atención leer la Biblia, viene al culto y arrastrando los pies. Y yo voy a juzgar a esa persona por su, ¿verdad?, por esa condición, o decir que no ama a Dios cuando está ocurriendo un desgaste a nivel del organismo. Mi mejor defensa a lo que le estoy planteando es el trato que Dios le dio a Elías. El tipo descansó, comió, descansó, bebió, descansó, y cuando recuperó funcionamiento orgánico, corporal, entonces dice que se levantó de aquel alimento y caminó hasta 40 días hasta la cueva de Dios, hasta el monte de Dios. Y no fue hasta que el hombre se restableció físicamente, cognitivamente y emocionalmente que Dios le habló. Entonces, ¿por qué tenemos esta interpretación de que cuando nos sentamos fatigados, estamos en estresores
o en ansiedad o deprimidos, no servimos, no amamos a Dios, nuestra fe no sirve, tiene que ser más clemente y misericordioso, porque Dios no te está juzgando. Creo que está buscando la forma de cómo rescatarse, somos nosotros los que no lo permitimos. Recuerde que usted es carne. Usted tiene el Espíritu de Dios por dentro, pero el Espíritu de Dios está en un vaso que la Biblia llama vaso de ¿qué? De barro. Así que tenemos la capacidad de ser bien frágil. Por eso es que tenemos que darnos autocuidado. Así que el trastorno mental no solamente afecta el funcionamiento de la persona internamente, sino también que hay un impacto ambiental, un estrés significativo a nivel laboral, a nivel de circunstancias o a nivel del ambiente. Así que siempre que usted encuentre una persona en dicha condición, explore, ¿pasó algo? ¿Ha pasado alguna situación? ¿Cambio en la economía? ¿Cambio en el estilo de vida? ¿Alguna pérdida? ¿Algún evento, verdad, que lo marcó negativamente? Esas cosas se exploran. ¿Por qué? Vuelve al oriento. Nosotros como individuos y gente que ama a Dios no estamos exentos de experimentar tribulaciones, experimentar heridas, experimentar fragilidad. La única diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Dios es que tenemos a alguien en quien confiar, en quien apoyarnos, alguien que sabemos que guarda de nosotros. Y esa es la fe que vence al mundo. Dame la próxima. Y con esta concluyo para irnos al receso. Se dio cuenta que el trastorno mental, a diferencia del trastorno de personalidad, tiene que ver con una alteración significativa, el trastorno mental, a nivel del pensamiento, mis emociones y mi conducta. Y va acompañada con un fuerte estresor a nivel de ambiente. Eso es trastorno mental. Trastorno de personalidad es otro rango y es más complejo y es más retante. Este está determinado por un conjunto de afecciones psiquiátricas que alteran el curso normal de las relaciones interpersonales. Esto es lo que significa, y presta atención a la definición. El trastorno mental, aunque es una alteración a mis pensamientos, mis emociones y mi conducta, no trastorna psiquiátricamente al individuo. El de personalidad es que la persona ha quedado trastornada a nivel del pensamiento, a nivel de la emoción, a nivel de la conducta, y donde mejor se ve dicho trastorno es en la interacción con otras personas. Lo cual significa, cuando usted está lidiando con un trastorno a nivel de personalidad, no necesariamente está ocurriendo que la persona tenga una alteración de un estrés particular. No, ya la alteración está dentro del individuo. Y donde mejor se evidencia es en las relaciones interpersonales. Por eso es que se le llama trastorno de personalidad. La persona no tiene una función adecuada en las relaciones interpersonales. La persona con un trastorno mental tiene una condición, una alteración, pero puede mantener una relación interpersonal funcional. La persona con trastorno de personalidad no.